La Asamblea Legislativa ha retomado la discusión sobre una nueva normativa orientada a la reconciliación nacional o ley de amnistía. ¿Hasta qué punto es posible lograr que una legislación especial sobre el establecimiento de la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición en beneficio de las víctimas no derive en un acto de venganza o la continuidad de las heridas abiertas? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros al cierre de la semana. En este viernes estamos dedicando la entrevista a conversar un poco sobre el pasado conflicto, pero particularmente el debate que se ha habilitado sobre el anteproyecto de ley de reconciliación nacional o comúnmente conocida como ley de amnistía. Queremos agradecer esta noche de viernes que nos acompañan en nuestros estudios Erika Saldaña. Ella es abogada, presidenta también del Centro de Estudios Jurídicos de nuestro país. Erika, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Un gusto. Gracias por la invitación, William. Excelente. Bueno, agradecemos también a Carlos Mauricio Guzmán, él es también abogado de la República y está con nosotros para conversar de este tema. Carlos Mauricio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William. Un gusto de estar siempre aquí en tu programa. Bueno, excelente. Decíamos antes de comenzar la entrevista, bueno, hay como... No sé si llamarlos, son como 4 principios básicos, ustedes me dirán, pero cuando uno lee un comunicado, que lo vamos a analizar más adelante, ese comunicado que emitió Michelle Bachelet, que es la comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, establece 4 criterios y justamente son los que retomé también en la pregunta introductoria. Y es como principio básico. No sé si esto, ¿cómo lo ven ustedes? En términos de decir, bueno, debe estar presente en una ley de amnistía o una ley de reconciliación nacional el tema de la justicia, de la verdad, de la reparación y garantía de no repetición en beneficio de las víctimas. Erika, un poco cómo debería plantearse esta discusión. Podemos entrar, hay que ver más adelante desde luego, la propuesta que ha hecho Rodolfo Parker, el diputado ahí en Asamblea Legislativa, que eventualmente entiendo que es la única que está en la mesa, pero bueno. Bueno, buenas noches, William, gracias por la invitación. Hay que partir estableciendo que en el ámbito del derecho internacional, las amnistías que se conceden cuando hay post-conflicto armado después de una época de guerra, tienen ciertas características que son las que tú mencionabas al principio. Lo que se busca es la justicia a partir de los casos que sucedieron en el conflicto armado, que se repare a las víctimas, pero que también que se pueda continuar con la sociedad. Es decir, que el país siga adelante después de una época tan traumática y tan convulsa como es un conflicto civil, una guerra. Entonces, las amnistías tienen ciertas características que deben de cumplirse y la ley de amnistía de 1993 no cumplía con las características dadas en los protocolos internacionales, en el derecho internacional, en el derecho humanitario y en distintos convenios internacionales, porque se trataba de una amnistía amplia, absoluta e incondicional, es decir, no iba orientada a la búsqueda de la justicia, de la verdad, de establecer una pausa en una sociedad, de juzgar los hechos, de llegar a la verdad y posteriormente seguir, sino que únicamente se buscaba un borrón y cuenta nueva, y es como dejar a un lado todos los hechos duros que sucedieron en un conflicto armado. Entonces, por eso es que se declaró inconstitucional la ley de amnistía en el año 2016. Y tal parece que son aspectos que buscan replicarse en la nueva ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Perfecto. Carlos Mauricio, ¿cuál es la opinión? Sí, bueno, yo considero primero que hay que situarnos en el contexto en que se da precisamente aquella ley de amnistía del año 93, que es la que precisamente ha sido expulsada del ordenamiento jurídico a partir de la sentencia de inconstitucionalidad que dictó la Sala de lo Constitucional anterior. Recordemos que veníamos de un conflicto armado, de algo como llamábamos en aquel momento de la locura, y esperábamos buscar una esperanza con la firma de los acuerdos de paz. En una guerra
obviamente suceden cosas atroces y precisamente es lo que no queremos que jamás vuelva a ocurrir en este país, una guerra como la que vivimos durante 12 tristes años. Sí. Y debemos obviamente aprender esas lecciones para buscar que no se repita obviamente una vez más un conflicto como ese. Pero había que desmontar ese conflicto armado. Y la manera que en aquel momento se logró desmontar ese conflicto armado fue precisamente a través de una ley de amnistía como la que se dictó en el año 93. Para situarnos en ese contexto, cuando se firman los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, empieza, no es que la guerra se terminó ahí, sí, sino que a partir de ahí se inició una serie de obligaciones para el Estado de El Salvador y para la guerrilla de aquel momento, que debían de cumplir. Y para poder cumplir, una de las cosas que tenían que cumplir era, primero, desarmarse, para entrar, obviamente, y reinsertarse a la vida civil. Desmontar los cuerpos de seguridad que tenía el ejército en aquel momento. Entonces, pensar que que sin esa ley de amnistía hubiera sido posible que las dos fuerzas enfrentadas dejaran las armas, era casi imposible. Entonces, cuando terminan conflictos como este, chocan dos derechos importantes. El uno, encontrar la paz para la convivencia nacional. Sí. Y el otro, el derecho que tienen las víctimas que salen de un conflicto armado a encontrar la justicia, la verdad y una reparación que pueden causar pues todas estas cuestiones. Entonces, al chocar esos derechos con esa ley de amnistía, lo que se hizo básicamente es darle predominancia a una convivencia nacional. Sí. Porque de otra manera casi que hubiera sido imposible llegar a como estamos. Sí. Entonces, hablar ahora, 25, 30 años después de que ya no haya una ley de amnistía, eso nos sitúa en un contexto completamente diferente a los hechos que motivaron aquella situación en el año 93, cuando se da esto. Ahora, en efecto, siempre ha habido un poco de curiosidad, Erika, y es que tiene que ver con ese tema que uno pensaría que va más allá del análisis jurídico, de las implicaciones y demás, y es en términos de decir, bueno, si nos ubicamos en ese contexto, como dice Carlos Mauricio, cómo desmontar un conflicto sobre la base de una ley de amnistía, las condiciones, porque eso es lo complejo, ¿no? En el momento, ¿qué es lo que se ofrece de garantías para poder que los enfrentados a un conflicto desmonten y entonces proceder? Claro, después de 27 años se ven desde otra perspectiva. Bueno, en 1993 se aprobó la Ley General de Amnistía, pero hay que también recordar que en el año 92, y como producto de los acuerdos de paz, se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, que esta creo yo que podría haber sido una base idónea para lo que mencionaba Carlos Mauricio, que era buscar la finalización del conflicto armado, de encontrar la paz, de pasar la página y seguir adelante sanando las heridas de la guerra. Entonces creo yo que la Ley de Reconciliación Nacional sí cumplía con los requisitos que tienen que darse en el marco de la protección de las víctimas de los conflictos armados, de tratar de reparar, de buscar la justicia y de buscar la verdad. Porque estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Mauricio. Es difícil seguir adelante en una sociedad después de un conflicto armado, y hay que buscar los mecanismos que lleven a la paz y que lleven a la integración de todas las partes que fueron parte de esta guerra. Sí. Sin embargo, también se han señalado cuáles son las deficiencias de esta ley de amnistía. Creo que teniendo a la base la Ley de Reconciliación Nacional, se pudieron haber logrado estas finalidades sin la necesidad de otorgar estas amnistías que son absolutas, que son las que el derecho internacional no permite para conocer cuáles fueron los resultados de la justicia que se tuvieron que haber dado en estos casos. Ya. A ver, bueno, no sé si, porque sí tenemos el comunicado, pero quizás lo vamos a ver un poquito más adelante para poder mostrárselos también el comunicado que mostraba, que fue el que emitió
Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre esta materia, porque ella justamente ahí recordaba varios puntos, ¿no? Pero antes de que veamos esta parte, leíamos algunas declaraciones del ex magistrado de Sala de lo Constitucional, Mario Solano. Él decía que sería un error si una ley de amnistía deja en el olvido todos los delitos, por ejemplo. Hacía referencia a que hacerlo con base constitucional, decía que era importante, sin incluir graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es que, a ver, hay delitos que son amnistiables con base en las reglas de la guerra establecidas en el derecho internacional. O sea, ahí podemos meter en esta categoría a los delitos que fueron realizados en el contexto de la guerra, pero los delitos que no son amnistiables son aquellos que no corresponden a estas características, sino que se afectaba, por ejemplo, a grupos de población civil, que es una de las cuestiones que se critica en el caso del Mozote, que se atacaron a comunidades enteras donde había mujeres, niñas que no estaban involucradas. Étnicas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, estos son delitos que no están comprendidos dentro de las amnistías que son válidas en el derecho internacional y en el derecho relacionado con los conflictos armados. Entonces, el doctor Solano tiene razón al afirmar eso, porque no todos los delitos que se cometieron dentro del conflicto armado fueron precisamente para la guerra. Hubieron cuestiones que no tuvieron que haber pasado. Entonces, estos son los que están sometidos a la justicia y los que se buscan la verdad y la reparación de las víctimas. Sí, perfecto. Carlos Mauricio, para cerrar este segmento, porque agregaba el doctor Mario Solano que la sentencia de 2000 sigue vigente y que el fallo de 2016 decía no declaró ilegal la de 2000. A ver, una sala de lo constitucional, cuando dicta una sentencia, desde luego que puede seguir una línea jurisprudencial o apartarse de ella. Eso es una regla que sabemos y lo tenemos muy claro todos. Ciertamente esta sentencia que dictó en el año 2016, si no me equivoco, la Sala de lo Constitucional saliente, no es la única que le tocó hacer una revisión de esta ley de amnistía. Ciertamente salas anteriores también hicieron una revisión de la ley de amnistía bajo otros digamos, artículos que fueron en aquel momento cuestionados por los demandantes. Esta sentencia actual, que es la que estamos comentando en este momento, hace referencia de alguna manera, si no me equivoco, en algún apartado, hace referencia a esa sentencia que se refiere el doctor Solano. Sin embargo, al hacer referencia tampoco es que hace una consideración especial para apartarse completamente de esa línea jurisprudencial que venía desarrollándose en las salas anteriores. Pero lo cierto es que esta es la sentencia que digamos, ha puesto fin y ha apartado del ordenamiento jurídico en su totalidad, porque no son artículos específicos de la ley de amnistía del 93 las que han sido expulsadas. Ha sido expulsada toda la ley por conexión con otros artículos. De tal manera que esta es la última. Que tiene, digamos, podemos o no estar de acuerdo, y eso sería quizás hasta un motivo de un programa especial nada más para poder determinar los fundamentos jurídicos de esa sentencia, si estamos o no de acuerdo. Lo cierto es que estamos en presencia de una sentencia y una sentencia se cumple. Y sobre esa base es la que tenemos que ahora encontrar una solución como salvadoreños que nos ayude a buscar una concordancia de esos intereses que dije al inicio. Excelente. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, porque tenemos ahí ese comunicado que emitió Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que hace referencia a la propuesta que es la que ha presentado ante Asamblea Legislativa, que entendería es la única que hay hoy por hoy, y que es un anteproyecto de ley de reconciliación nacional que presentó Rodolfo Parker, diputado del Partido Demócrata Cristiano. Vamos a analizar un poco al regreso entonces la propuesta de Rodolfo Parker y luego reaccionar y ver el análisis de lo que dice Michelle Bachelet. Vamos a la pausa.
Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Seguimos haciendo esta reflexión, este ejercicio de análisis sobre la ley de amnistía, este proyecto de ley en Asamblea Legislativa, que es lo que vamos a entrar ahora, porque lo que tenemos es justamente el anteproyecto que presentó Rodolfo Parker, diputado del PDC. Y me voy a entretener un poquito para leer por lo menos el artículo 1, que creo que es un poco relevante. Luego ahí está el artículo 2 de esa propuesta, que es sobre los hechos sometidos a la ley. Pero bien, en el artículo 1 de esta propuesta del diputado Parker dice que se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieran pertenecido, que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos comunes, conexos con estos, y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20 antes del 1 de enero de 1992, ya sea que contra dichas personas, dice, se hubiera dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos. Pero vaya, continúa ahí y en el artículo 2 hace referencia, que creo que también es importante, dice que en lo que respecta a hechos delictivos que con base en el derecho internacional pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, independientemente del sector al que hubieran pertenecido sus autores, serán sometidos ante la justicia para que sean sujetos de investigación acorde a los parámetros de esta ley. Y continúa, porque después en el artículo 3 desarrolla la parte de excepciones a la aplicación de la amnistía. Carlos Mauricio, entonces, ¿cómo puede verse esta parte que uno considera, bueno, obviamente es un insumo, ¿no? El primer insumo que hay en la comisión especial que se ha creado ahí en Asamblea Legislativa? Sí, yo creo, con respecto al comunicado que hemos escuchado y leído en días previos de la relatora de Derechos Humanos de la ONU o comisionada, la expresidenta Michelle Bachelet, hace referencia a que en El Salvador, dice ella, no debería de permitirse un tipo de amnistía como la que prohíbe, digamos, el derecho internacional, diciendo que no debe de permitirse una amnistía con esas características de ser absoluta, incondicional e irrestricta, ¿no? Es decir, una amnistía de carácter general. Y dice ella que el proyecto de ley presentado en Asamblea Legislativa pues incumple, digamos, de alguna manera este parámetro. Sin embargo, yo quisiera retomar, digamos, un poco lo que el artículo 2, eso está en el artículo 1 ciertamente, pero el artículo 2 de ese proyecto, el único que se ha conocido, sí. Realmente no sé si existen otros en discusión en este momento, pero ese artículo 2 claramente dice de que serán sometidos a la justicia aquellos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones de derecho internacional humanitario, independientemente del sector que lo hubiera cometido. Entonces, sobre esa base estaríamos hablando de que no conlleva, digamos, una amnistía este tipo de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por lo tanto estarían siendo excluidos de una amnistía como tal. Recordemos, y muy bien lo que decía Erika en el segmento anterior, ella hacía referencia a la ley de amnistía del año 92, si no me equivoco, que fue la anterior, la ley de reconciliación, más bien para llamarle precisamente por su nombre. Esta ley fue sustituida por la ley de amnistía del 93. La misma Sala de lo Constitucional en su sentencia reconoce de alguna manera que es posible dar amnistías, lo que no es posible es darlas en esos términos, de ser absolutas, incondicionales e irrestrictas, ¿verdad? Pero revive además, es decir, vuelve al ordenamiento jurídico esa ley de reconciliación del 92 que había sido derogada, expulsada, digamos, del ordenamiento por la Asamblea Legislativa. Entonces, yo considero de que no es cierto, en los términos que está plasmado el comunicado, que esos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el contexto de la guerra, bajo este proyecto, que es eso, no es una ley, es un proyecto, estén excluidos de la justicia, ¿no? Sí, y justamente lo vamos a mostrar el comunicado para leerle algunas partes que me parece que son medulares y que ustedes han hecho referencia, porque ese es el comunicado. En el segundo párrafo es donde dice que dice Michelle Bachelet que si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador.
Además agrega entonces que las amnistías para los delitos más serios incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son contrarias a la ley internacional. Eso es lo que digo, ¿verdad? Creo que no está apropiado, no es cierto, digamos, del todo ese comunicado, porque el artículo 2 de este proyecto claramente deja por fuera los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de tal forma pues que no comparto de ninguna manera esas declaraciones o esas afirmaciones. Me parece que está muy mal informada la comisionada. Sí. Erika, ¿cuál es la opinión de esto? Porque justamente sobre ese párrafo y luego que ella agrega también, ¿no? Porque hay un cuarto párrafo, dice que en lugar de logros estos objetivos cruciales, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan. Y al otorgar impunidad a los autores de delitos muy graves aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitan. Bueno, coincido con Carlos Mauricio en el sentido de que el artículo 2 de la ley dice que los hechos delictivos que con base en el derecho internacional puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad serán sometidos a la justicia. El detalle con esta nueva ley es que la finalidad principal se limita únicamente al conocimiento de la verdad de los hechos. Creo que eso está bien y es necesario, es una de las finalidades de este tipo de ley, y creo que es una de las necesidades que ha reclamado mucho la sociedad civil desde que sucedió el conflicto armado. Pero creo que no está tan claro el tema del acceso a la justicia de las víctimas, que esto fue uno de los puntos por los cuales se declaró inconstitucional la ley de 1993, que se establecía que este tipo de amnistías absolutas, incondicionales, etcétera, todas las características, no permitían el acceso a la justicia de las víctimas, la reparación, el conocimiento de la verdad, la justicia transicional, porque según lo establecido en el artículo 2, la finalidad es el conocimiento de la verdad, pero habría que ver cómo es que se pretende solventar o cómo es que se pretende incluir en esta ley el tema del acceso a la justicia de las víctimas, que implican juicios, que implican condenas, y que no sé, que de repente usted también se lee en los considerandos de esta nueva ley, y pareciera que en el fondo se quiere replicar el contenido de la ley de 1993. Entonces yo creo que ahora, lo establecido aquí puede ser... Sí, perdón, Erika, eso contravendría entonces el espíritu de la última sentencia que hubo sobre esto, ¿no? En parte sí, porque la sentencia lo que ordena es que se tengan en consideración la tutela de las víctimas, de los familiares de las víctimas, el resarcimiento de los daños, y no limitarlo únicamente al tema de conocer la verdad, que ya, como lo mencioné, es un tema muy importante, pero el acceso a la justicia va más allá de esto, va a la reparación de las víctimas, va al derecho que tienen de que estas situaciones se aclaren en la vía judicial. Entonces creo que el proyecto podría ser más claro en ese sentido. Sí, claro. Sí, quizás sumando un poco a lo que dice Erika, a ver, este proyecto de ley, repito que es un proyecto de ley que se ha conocido hasta hace muy poco, ¿verdad? Pero sí veo que la justicia transicional tiene 4 ejes, ¿verdad? El eje de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esos son los 4 ejes fundamentales que tiene la justicia transicional. Ahora, de transicional en este conflicto, en esta situación particular de El Salvador, tiene muy poco. Porque hablar de justicia transicional 27, 30, 40 años después de los cometidos los hechos, no sé, diferente el caso de Colombia. Sí, lo ubicaría más en la inmediatez en términos del tiempo. Es así. La parte transicional. Entonces, exactamente, ¿verdad? Una situación de Colombia, para poner un ejemplo, que viene saliendo, acaba de firmar la paz y en este momento está, digamos, en esta situación de encontrar esa verdad, la justicia, la reparación de las víctimas, probablemente sea más fácil en ese momento coyuntural que está viviendo ese conflicto armado que apenas está desmontando en Colombia. Pero en el caso particular de El Salvador son hechos que ocurrieron hace muchas décadas atrás. Sin embargo, cuando hablamos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, yo sí creo que de alguna manera está incluido ahí. Erika hablaba del acceso a la justicia,
Bueno, el artículo 8 de este proyecto de ley dice que se establece como jurisdicción para conocer de los graves hechos a que hace referencia esta ley los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia. Pues por ahí está el acceso a la justicia. Ahora, ¿qué viene? En un proceso donde se pretende conocer la verdad. Y la verdad puede ser tu verdad, mi verdad, y hay un tercer tipo de verdad, la verdad procesal, que es ahí en donde se demuestra en un debido proceso, ¿verdad? La verdad de los hechos. Entonces, el acceso a la justicia creo yo que está garantizado. El tema de la reparación creo que también lo veo por ahí en el artículo 14, que habla de la reparación integral de las víctimas. Ahí también está establecido cómo se va a hacer esa reparación de las víctimas, y entiendo también que hay otro proyecto, en esa parte sí, en especial, hay otro proyecto que incluso creo que fue presentado por el FMLN o acogido por el FMLN, de reparación de las víctimas del conflicto armado. Y allá tendrá, creo yo, algunas reglas especiales para hacer ese resarcimiento de las víctimas. En adición a todo esto, ya el fallo de la Sala de lo Constitucional también nos dice, nos da un catálogo, digamos, de medidas que pueden servir de base para una reparación integral de las víctimas, que no necesariamente es monetaria. Y porque si por ese lado nos vamos, yo creo que va a estar muy difícil encontrar una restitución monetaria. Hay otros tipos de reparaciones. Quizás a una persona que le mataron a un familiar en este conflicto armado, le interesa nada más conocer la verdad. Claro. ¿A dónde quedó enterrado mi familiar? Y para ellos quizás eso sea suficiente. O hacer un monumento en donde todos los años, 16 de enero, por decir algo, haya una conmemoración para las víctimas del conflicto armado. Esa es una medida reparatoria, digamos, que podría pensarse. Es decir, hay un catálogo amplio que debe de ser sometido a discusión, llamémosle así. Bueno, perfecto. Nos quedamos en el punto. Hacemos otra pequeña pausa. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Al inicio de la entrevista, como siempre acostumbro hacerlo, dejo planteada una pregunta y hacía referencia justamente a los 4 criterios que establece Naciones Unidas sobre la materia, sobre estas legislaciones especiales, pero también entonces planteaba un poco la inquietud de Erika y Carlos Mauricio, y es hasta dónde, digamos, es posible que se pueda establecer una legislación especial en esto, que recoja esos principios que establece Naciones Unidas y que esto no derive en un acto de venganza o la continuidad de las heridas abiertas, que es un tema que siempre está presente en esto. Erika. Como te mencionaba en los bloques pasados, yo creo que lo establecido en la Ley de Reconciliación Nacional era una buena base para tratar de salir de esta situación del conflicto armado y llegar a una justicia transicional. Creo que el punto que menciona Carlos Mauricio es importante considerarlo, por lo menos analizarlo. Cuando mencionaba que ya pasaron 30 años de todas estas situaciones, yo creo que en el punto en el que nos encontramos ahorita es producto de los obstáculos que se pusieron en aquellos años para tratar de salir del conflicto armado. O sea, el conflicto armado, todos estamos claros, que es una situación difícil de superar como país, pero a partir de los acuerdos de paz se estaban generando creo yo que las medidas necesarias para hacerlo, con la implementación de la Ley de Reconciliación Nacional, el informe de la Comisión de la Verdad, que también fue otro aspecto importante que se dio en esas épocas. Pero si estamos en este punto ahorita es porque creo yo que han existido muchos bloqueos. Desde el año 1993 se consideró, creo, solo la necesidad de un borrón y cuenta nueva.
de decir, ok, ya salimos de la guerra, se firmó la paz, dejemos a un lado todo esto que pasó, cuando ese era el momento idóneo para llevar a cabo los procesos judiciales, para buscar la verdad, etcétera, y fue precisamente las situaciones que no se dieron en esa época. Ahora, Erika, de repente hay una tendencia, sobre todo cuando ya ha transcurrido 27 años después de la firma de los acuerdos, de extrapolar estas situaciones, ¿no? Y de decir, bueno, miren, pues sí, esto ocurrió en aquel momento, ahora tenemos otro contexto en el país, pero también hay una situación donde la población está ansiosa, ¿no? de cómo se resuelve el tema de la inseguridad, hay desaparecidos. Entonces, ¿cómo lidiar con todo esto, digamos, de realidades que ocurrieron en aquel contexto del pasado conflicto armado y lo que está viviendo el país, las demandas que pueden haber, hasta dónde lo que se responde en esto con este tipo de legislaciones es sobre situaciones muy particulares, sobre segmentos muy específicos? Yo creo que es injusto decir en estos momentos que tenemos problemas más importantes, porque creo que para las personas que sufrieron el conflicto armado, que tienen familiares que les mataron a buena parte de su familia, que se quedaron solos, creo que es injusto decir, saben que tenemos problemas más importantes ahorita. Es cierto, tenemos problemas relevantes a los que hay que buscarle solución, a los que nos deberíamos enfocar como país, pero creo yo que los derechos de estas personas que sufrieron el conflicto armado están ahí y son igual de válidos que los derechos de las personas que incluso nacimos después del conflicto armado. Entonces, creo yo que hay que hacer un esfuerzo como nación para llevar paralelamente estas situaciones, y que creo yo que de una vez por todas se pueda lograr cerrar este capítulo, pero cerrarlo de una buena manera, ofreciendo el acceso a la justicia, ofreciendo la reparación de las víctimas y otras cosas. Ya. Carlos Mauricio. Sí, bueno, yo considero lo siguiente, mira, ciertamente coincido con Erika, aquel familiar que perdió a otro familiar en el contexto de la guerra, para él ese es su situación muy particular, es un tema muy profundo. Cuando hablamos de estos temas, es que hubo fallecidos, hubo personas desaparecidas en el contexto de la guerra, y no reconocer, digamos, el derecho que estas personas tienen a la justicia, a que se conozca la verdad, es complicado. La verdad, yo no puedo dejar de reconocer ese derecho a estas personas, no puedo. Pero tampoco puedo aceptar, digamos, de que esto derive, digamos, en situaciones de venganza, de odios o de revanchismos. Eso yo creo que sería inaceptable, y deberíamos de quitarnos entonces las máscaras, aquellos sobre todo que predominan o que lanzan la bandera de los derechos humanos, de que qué es lo que quieren encontrar. Quieren saber la verdad, quieren saber una justicia, hablar de reparación y ver encarcelados a aquellos que cometieron supuestamente los hechos a los cuales se les están atribuyendo. ¿Es eso lo que nos va a llevar a la reconciliación? Yo creo que la reconciliación comienza consigo mismo, para buscar el perdón después. Hay otros casos también que aún sin saber quiénes fueron los autores materiales o intelectuales de los hechos en el contexto de una guerra, han logrado perdonar. Pero ese perdón es individual. Yo no le puedo imponer a alguien que perdone por un decreto, por una ley. Es algo que va interno de cada uno. Y digo, bueno, hay que generar las condiciones para que encontremos como sociedad la mejor manera de cerrar este triste capítulo de nuestra historia. Sí, dejaba planteado a modo de pregunta esto de si, bueno, primero saber si, cómo lo observan ustedes, ¿existe o no un dilema entre el tema de la justicia, la venganza y la reconciliación? Yo creo que no debería de existirlo, porque si hablamos de justicia, estamos hablando de encontrar la verdad de los hechos que han acontecido. Entonces esto no necesariamente implica un ánimo de venganza. Y creo yo que esa es una de las cuestiones que hay que empezar a limar como sociedad. En el conflicto armado sufrieron ambas partes, sufrieron daños también ambas partes. Entonces creo yo que
que tratar de equiparar justicia a venganza no es correcto, pero tampoco creo yo que hay que dejar a un lado el ánimo de brindar el acceso a la verdad de todas las víctimas del conflicto armado. Ahora bien, porque me interesaría que cerráramos este segmento y el último lo dedicáramos a otro tema, pero un poco como el debate recién se ha instalado ahí en Asamblea Legislativa, es decir, no es una discusión nueva porque esto viene, ya lo hemos dicho, ¿no? desde el 91 para acá, o sea, toda esa discusión. Entonces, pero está planteado ahí, hay un anteproyecto, un poco cuál debería ser, digo, si a ustedes les pidieran alguna recomendación, Carlos Mauricio, de cómo orientar esa discusión entonces. Bueno, yo creo que los parámetros, o los grandes parámetros, obviamente están dados ya por la sentencia de inconstitucionalidad. O sea, ese debería ser el punto de partida, ¿verdad? Que debe de no obviar la comisión que se ha formado. Creo yo también que la comisión debe de escuchar, de saber escuchar a todos los sectores, comenzando precisamente por las víctimas mismas del conflicto, y determinar qué es, en realidad, qué es lo que buscan las víctimas, qué es lo que quisieran las víctimas del conflicto armado. Y luego, pues, repito, escuchar todos los sectores involucrados. Debe haber un amplio consenso en esta ley. Esta ley nos puede catapultar, digamos, como sociedad a otro momento de nuestra historia y dejar en definitiva cerrado, digamos, capítulos importantes y digo tristes de nuestra historia. Excelente. Erika. Pues yo creo que lo que la comisión debería hacer en primer lugar es no replicar el contenido de la ley de amnistía de 1993. Esa ley ya fue declarada inconstitucional por la sala. Se hicieron muchísimas valoraciones dentro de esa sentencia que creo que son muy importantes que la comisión las tenga en cuenta, y también se establecen parámetros de cómo otorgar las amnistías, porque como tú lo mencionabas en un bloque anterior, no se trata de que toda amnistía es inconstitucional, sino que hay que dar las amnistías con base en los tratados internacionales y con el fin de que las víctimas del conflicto armado puedan acceder a la justicia, puedan acceder a la reparación integral de los daños que han sufrido y a la protección de sus derechos fundamentales. Bueno, excelente. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hay un tema que está fuera de esto, ¿no? Y lo comentábamos antes, que tiene que ver con esta polémica que se ha generado luego de que, a ver, ustedes nos aclararán el tema de Corte Plena, que habría ordenado a probidad que no se toque el patrimonio de funcionarios con 10 años de antigüedad en este proceso de si hay delitos o no. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos al cierre. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Este tema, ¿no? Que trascendió esta semana y lo ha retomado desde luego todos los medios de comunicación, y tiene que ver con el hecho de que la nueva Corte Suprema de Justicia ha ordenado a probidad que bueno, no sé si la palabra adecuada sería que se olvide, o por lo menos que ya no se vean los casos de más de 10 años. Y es que ahí hay 11 de 15 magistrados que votaron a favor justamente de que la sección de probidad solo pueda investigar el enriquecimiento ilícito cuando el funcionario tenga menos de 10 años de haber dejado el cargo público. Hay mucha discusión, sobre todo por la sensibilidad de este tema, que tiene que ver con las investigaciones que han habido en el pasado, de si se debe continuar o no con procedimientos. Erika, ¿cómo entrar en este análisis de tal suerte que, porque aquí tiene que ver un tema de plazos, de periodos, ¿no? O sea, hay que observar los periodos. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, yo creo que en relación a este tema ha existido bastante desinformación hasta el momento, porque no es que la Corte Suprema de Justicia haya ordenado que no se investiguen a funcionarios desde hace 10 años. La Constitución establece de manera clara en el artículo 240, inciso último, dice que los juicios por enriquecimiento ilícito podrán incoarse hasta 10 años después de que el funcionario ha cesado en el cargo. Entonces son 10 años que la persona termina en su cargo y se tienen que activar todos los mecanismos de control para verificar que esta persona no haya cometido
el tema del enriquecimiento ilícito. Como ya sabemos, Sí. el enriquecimiento ilícito tiene dos etapas fundamentales. Una primera, al interior de la Corte Suprema de Justicia, que la sección de probidad investiga el patrimonio de los funcionarios. La Corte dice que hay indicios y lo que hace es activar una segunda etapa, que es mandarlo a la Cámara. Claro. Entonces, lo que la Corte aprobó es, no sé si llamarlo aprobó, porque la Constitución ya lo dice expresamente, sino que se señaló de que no se iban a mandar a la Cámara los expedientes que ya hayan prescrito, es decir, que ya hayan pasado más de 10 años desde que el funcionario dejó su cargo. Sí, porque eventualmente hay un poco de discusión en términos se plantea todo esto por el contexto de que está cerrando prácticamente los 10 años del periodo de conclusión del mandato de Elías Antonio Saca, ¿no? Que fue 2009. Sí. Y justamente entonces en mayo cierra ese periodo, pero se está hablando de otros casos que tienen mucho más tiempo, es decir, periodos anteriores a Pero ese. a ver, quiero aclarar que, y como lo manifestó el magistrado Aldo Cader en las declaraciones que dio al Faro, que ya no se vayan a mandar de la Corte a la Cámara los juicios por enriquecimiento ilícito cuando ya han pasado más de 10 años en cumplimiento del artículo 240, no significa de que no existan otras instancias que sí la Corte estaría obligada a remitirlas para la investigación de posibles delitos, como por ejemplo que existan delitos como lavado de dinero. Entonces ese expediente de esa persona puede ser y debe ser remitido a la Fiscalía General de la República, puede ser remitido al Ministerio de Hacienda, como se hizo en el caso del ahora presidente electo Nayib Bukele, que se remitió al Ministerio de Hacienda para que se verificara si había cumplido con toda la normativa tributaria. No significa que, por ejemplo, no se pueda someter a un juicio de extinción de dominio en el dado caso de que una persona no pudiera justificar su patrimonio. Hay muchas más herramientas, más allá del tema del juicio por enriquecimiento ilícito, que la Corte está obligada a remitir a las instancias correspondientes. O sea, no es que se ha sellado eso y entonces se cierran Exacto. estos expedientes y ya no se puede tocar más. Exacto, eso creo yo que es un poco la desinformación que ha existido por lo menos a la fecha, porque la Corte no está diciendo que ya no se van a investigar esos casos. Puede ser que estos sean constitutivos de delitos y deban ser remitidos a las instancias correspondientes, y la Corte lo que hizo fue aplicar el artículo 240 de la Constitución. De acuerdo. ¿Cuál es el análisis o la visión, Carlos Mauricio? Coincido plenamente con lo que ha establecido Erika en la intervención anterior. Yo creo que es una manera un poco sesgada de dar a conocer la información. Yo creo que no es una información precisa completamente. Lo que está haciendo la Corte Plena, en mi opinión también, es cumpliendo lo que ya establece la Constitución. Imagínese usted el desgaste que significaría para la Corte Suprema de Justicia estar investigando procesos que de todas maneras ya están prescritos, pudiendo centrar esos esfuerzos que son limitados en materia de recursos humanos, en materia de recursos tecnológicos y de otro tipo, centrándose más bien en hacer su tarea en aquellos casos que en verdad no haya transcurrido el tiempo que establece la ley para investigarlos, y si de esas investigaciones se deduce de que hay indicios de enriquecimiento ilícito, pues entonces enviarlo a las autoridades competentes para que inicien su investigación y decidan lo correspondiente. También es cierto de que no se cierra o que sea un retroceso lo que se está dando ahora con la nueva conformación de la Corte Plena, porque hay otras acciones, ya lo decía también Erika, otras acciones legales, ¿verdad?, que si se encontraran, digamos, indicios de nuevo de algún tipo de enriquecimiento, sí, o de tema de lavado de dinero, hay acciones de ese tipo o de extinción de dominio que la Fiscalía puede llevar a cabo todavía, y con lo cual el combate a la corrupción creo que seguiría firme, como todos queremos que siga, ¿verdad? Es un cáncer que está comiendo a la sociedad y que no podemos permitir. Entonces, yo sí no coincido con el enfoque que se le da a la noticia, porque realmente lo que está viendo es cumpliendo lo que la Constitución dice. Si queremos que esos casos pues no prescriban en 10 años, pues entonces procuremos reformar la Constitución,
para cambiar las reglas, pero estas son las reglas que hoy mismo están y hay que cumplirlas. Ahora, yo me centraría quizás un poco, William, bueno, ¿por qué no se investigó antes? Entonces, ¿a quién le correspondía esa obligación? ¿Por qué dejaron transcurrir, digamos, esos plazos? Exactamente, ¿por qué dejaron transcurrir esos plazos, etcétera? Por ahí me enfocaría yo más bien en ese sentido. Pero lo que está haciendo Corte Plena, al final de cuentas, repito, es cumpliendo la Constitución. Ya, y todo esto, Erika, no contraviene en términos del espíritu de convenciones que ha firmado el país en materia de anticorrupción. O sea, ¿cómo se está normando esto a nivel de Constitución de la República, digo, por el plazo establecido? Entonces, que habría que entrar en esa lógica que dice Carlos Mauricio de reformar la Constitución si es que se pretende eso. Pues yo creo que es la opción que hoy por hoy se tiene para no dejar que estos delitos prescriban. Creo que ya hay varias propuestas en la Asamblea Legislativa de que los delitos de corrupción, por ejemplo, no prescriban. Pero hoy por hoy creo que también es un tema de seguridad jurídica, de decir, se van a juzgar a los funcionarios hasta después de 10 años. O sea, las reglas tampoco es que están hechas de manera proteccionista. Creo que esta decisión se ha enfocado muy políticamente, teniendo en cuenta de que en mayo próximo se cumple la prescripción de varios casos del periodo del presidente Antonio Saca. Pero también coincido con Carlos Mauricio en que también hay que deducir responsabilidades de que por qué no se investigó antes, porque estamos a 2-3 meses de que finalice este periodo y es ahora cuando probablemente se busque echar a andar estos procedimientos cuando han existido investigaciones desde hace muchísimo tiempo. Claro. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo, así que no nos queda más que agradecerle que hayan estado este viernes al cierre de la semana con nosotros hablando de estos dos temas muy importantes. Gracias, Erika. Gracias, buenas noches y feliz fin de semana. Gracias, Carlos Mauricio. Buenas noches, William. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y un saludo también, Erika. Perfecto, gracias a ustedes también que nos acompañaron, a nuestros televidentes que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes con 8 en punto. Estará con nosotros Paul Steiner y también Joaquín Samayoa. Estaremos hablando de la coyuntura de nuestro país y particularmente esperamos que para entonces ya se conozca el anuncio del presidente Nayib Bukele de quienes integran la comisión de transición. Obviamente el presidente Bukele estará tomando posesión el 1 de junio próximo. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.